El doctor Romero me advirtió sobre las implicaciones de esa decisión. Don Miguel me dijo: una vez que se active esta cláusula, no va a poder revertirla. ¿Está seguro de que desea seguir adelante? Estoy seguro, doctor. Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Durante las siguientes semanas, Daniela me llamó varias veces para contarme sobre los preparativos del matrimonio, siempre con el mismo tono alegre, como si no hubiera pasado nada, como si fuera normal que el padre no estuviera invitado al matrimonio de su hija. Papá, me decía, ya confirmamos el menú, va a ser increíble. Papá, ya llegaron las invitaciones, quedaron hermosas. Papá, ya contratamos a la orquesta, va a ser el matrimonio del año. Cada llamada era como una puñalada. Mi hija estaba feliz organizando su matrimonio perfecto, mientras yo quedaba excluido como si fuera un elemento tóxico en su vida. 2 semanas antes del matrimonio, Daniela apareció en mi casa con una propuesta que me sorprendió. Papá, me dijo, Sebastián y yo estuvimos conversando y queremos hacerte una oferta. Te escucho. Sabemos que no estar en el matrimonio debe ser difícil para vos, así que pensamos en algo para compensarlo. ¿Qué cosa? Queremos regalarte un viaje a cualquier lugar que desees. Europa, Estados Unidos, el destino que se te ocurra, con todos los gastos pagos. ¿Un viaje para qué fecha? Para la fecha del matrimonio. Así vos estás haciendo algo lindo mientras nosotros nos casamos. Daniela me estaba ofreciendo un viaje para sacarme del país durante su matrimonio, para asegurarse de que no apareciera por sorpresa en su evento perfecto. No quiero ningún viaje, Daniela. Seguro podés ir a conocer Europa, visitar todos los lugares que siempre quisiste conocer. Si hubiera querido conocer Europa, ya me habría pagado el viaje yo mismo. Bueno, entonces podemos pensar en otra cosa. ¿Qué te gustaría que te regalemos? Lo único que me gustaría es estar en el matrimonio de mi hija, pero resulta que eso no está disponible. Papá, no empecemos otra vez con ese tema. No estoy empezando nada, Daniela. Estoy terminando algo. ¿Qué quieres decir? Ya lo vas a entender. El día del matrimonio llegó más rápido de lo que esperaba. Era un sábado de diciembre con un sol hermoso y una temperatura perfecta para una ceremonia al aire libre. Me levanté temprano y desayuné tranquilo mientras leía el diario. En la sección sociales había una nota sobre el matrimonio de Daniela y Sebastián con fotografías de los novios y comentarios sobre lo importante que sería el evento. La hija de un empresario inmobiliario se casa con el hijo del doctor Aguirre, decía la nota. La ceremonia se realizará en el Hotel Plaza, con la presencia de importantes personalidades del ámbito político y empresarial. Empresario inmobiliario, así me habían definido en el diario. Pero para mi hija yo era una vergüenza que había que ocultar. A las 6 de la tarde, exactamente cuando comenzaba la ceremonia, recibí una llamada del doctor Romero. Don Miguel, me dijo, acaba de activarse la cláusula especial de su testamento. A partir de este momento, los términos de la herencia cambiaron automáticamente. Perfecto, doctor. ¿Todo está en orden legalmente? Todo está en orden. Los documentos ya fueron registrados ante escribano público. Es irreversible. Muy bien. Ahora solo queda esperar a que mi hija se entere. Esa noche, mientras Daniela bailaba en su matrimonio perfecto, rodeada de la alta sociedad porteña, yo cené solo en mi casa pensando en todo lo que había sucedido. No sentía alegría por haber activado la cláusula del testamento, pero tampoco sentía arrepentimiento. Sentía una extraña sensación de justicia, como si finalmente hubiera puesto las cosas en su lugar. Mi hija había elegido las apariencias por sobre la familia,
Había elegido la aceptación social por sobre el amor filial, y ahora iba a tener que vivir con las consecuencias de esa elección. Al día siguiente, domingo, esperé todo el día que Daniela me llamara para contarme cómo había estado el matrimonio, pero no llamó. Tampoco el lunes ni el martes. Recién el miércoles recibí una llamada de mi hija, pero no para contarme de su luna de miel. Era para proponerme algo que me sorprendió. «Papá», me dijo, «Sebastián y yo queremos invitarte a cenar. Queremos agradecerte por todo lo que hiciste para que el matrimonio fuera posible». «¿Qué querés decir con eso? Queremos reconocer que sin tu apoyo económico durante todos estos años, yo nunca habría llegado a donde llegué, y queremos incluirte más en nuestra nueva vida matrimonial». Era obvio que alguien le había hecho notar que había tratado mal a su padre. Probablemente algún invitado al matrimonio había preguntado por qué el padre de la novia no estaba presente. «Está bien, Daniela, podemos cenar». Fuimos a cenar a un restaurante elegante en Palermo. Sebastián estuvo más amable que nunca. Me preguntó por mis propiedades, por mis proyectos futuros, por mi opinión sobre el mercado inmobiliario. Era obvio que había recibido instrucciones de su flamante esposa sobre cómo tratar al suegro trabajador. Durante la cena, Daniela me pidió perdón por no haberme invitado al matrimonio. «Papá», me dijo, «me di cuenta de que cometí un error. Tendría que haberte incluido en la ceremonia». «¿Por qué cambiaste de opinión?» «Porque durante el matrimonio muchos invitados me preguntaron por vos y me di cuenta de que no. Tener a mi padre al lado en el momento más importante de mi vida fue un error». «¿Y qué les dijiste a los invitados que preguntaron por mí?» «Les dije que estabas enfermo y no habías podido venir». Otra mentira. Además de excluirme, había inventado una excusa falsa para explicar mi ausencia. «Papá», siguió diciendo, «quiero compensarte por lo que pasó. Sebastián y yo queremos incluirte más en nuestra vida. Queremos que almuerces con nosotros todos los domingos. Queremos presentarte a nuestros amigos. Queremos que formes parte de nuestro círculo social». Era interesante ver cómo había cambiado el discurso. Ahora querían incluirme en el círculo social del que antes me habían excluido. «Además», siguió Daniela, «queremos pedirte un consejo sobre algo importante». «¿Sobre qué?» «Sobre inversiones inmobiliarias. Sebastián y yo queremos comprar un departamento más grande, pero no entendemos mucho del tema. ¿Podrías asesorarnos?» Ahora querían mi asesoramiento sobre el tema que antes les daba vergüenza que mencionara en público. «Daniela», le dije, «agradezco que reconozcas tu error, pero hay cosas que no se pueden arreglar simplemente pidiendo perdón». «¿Qué querés decir?» «Quiero decir que las decisiones tienen consecuencias y algunas consecuencias no se pueden revertir». «Papá, ¿a qué te referís?» «Ya lo vas a entender». 2 meses después del matrimonio, recibí una llamada que estaba esperando. Era Daniela, pero esta vez estaba histérica. «Papá, necesito verte urgente. Pasó algo terrible». «¿Qué pasó?» «Alguien me dijo algo sobre tu testamento. Necesito que me expliques qué está pasando». Vení a casa y hablamos. Llegó 1 hora después con Sebastián. Los dos tenían caras de circunstancia, como si hubieran recibido una noticia terrible. «Papá», me dijo Daniela sin saludar, «¿es cierto que cambiaste tu testamento?» «Es cierto». «¿Y es cierto que ya no voy a heredar todas tus propiedades?» «También es cierto». «¿Por qué hiciste eso?» «Porque activaste una cláusula especial que había puesto exactamente para este tipo de situaciones». «¿Qué cláusula?» «Una cláusula que establecía que si vos me excluías de eventos familiares importantes por motivos de vergüenza social, automáticamente perdías el derecho a la mayor parte de la herencia». «¿Y cuándo se activó esa cláusula?»
El día de tu matrimonio, cuando decidiste que yo no merecía estar presente en la ceremonia. Daniela se quedó pálida cuando entendió las implicaciones de lo que le estaba diciendo. ¿Cuánto voy a heredar? Vas a heredar una sola propiedad, la más pequeña de todas. El resto irá a obras benéficas. No puedes hacer eso. Soy tu única hija. Ya lo hice, Daniela, y es irreversible. Sebastián, que hasta ese momento había estado callado. Papá, me decía, ¿no querés comprarte ropa un poco más actual? Papá, ¿no te parece que esos muebles ya están muy anticuados? Papá, cuando hables con Sebastián, intenta no usar tantas expresiones del barrio. Yo trataba de adaptarme a sus pedidos, porque quería que ella estuviera cómoda, pero cada cambio que hacía parecía no ser suficiente. Siempre había algo más que corregir, algo más que mejorar. Cuando se comprometieron hace un año, Daniela organizó una fiesta de compromiso en el club náutico. Me invitó, pero con instrucciones muy específicas sobre cómo debía vestirme, cómo tenía que comportarme, de qué temas podía conversar y de cuáles no. Papá, me dijo, por favor, cómprate un traje apropiado para la fiesta y córtate el cabello en una peluquería profesional. Y por favor, no hables de tus inquilinos ni de las remodelaciones que estás haciendo. Esa gente no comprende ese tipo de conversaciones. Hice todo lo que me pidió. Me compré un traje costoso, me corté el cabello, ensayé conversaciones sobre temas que creía serían apropiados para sus amigos. Pero en la fiesta me sentí como un actor interpretando un papel que no dominaba bien. Los padres de Sebastián me trataron con cortesía, pero era evidente que me veían como una pieza que no encajaba en su mundo social. Las conversaciones giraban sobre temas que yo no dominaba. Arte contemporáneo, política internacional, viajes a destinos que yo nunca había visitado. Esa noche, cuando regresé a mi casa en taxi, me di cuenta de que mi propia hija se avergonzaba de mí. No de mis acciones o mi carácter, sino de quién era yo, de dónde venía, de cómo me ganaba la vida. Pero pensé que era solo una etapa, que después del matrimonio las cosas volverían a la normalidad, que una vez casada valoraría más la familia y menos las apariencias. Me equivoqué completamente. Hace 4 meses, Daniela vino a mi casa para conversar sobre el casamiento. Llegó con una carpeta repleta de documentos, menús, listas de invitados, fotografías del salón donde se realizaría la ceremonia. Papá, me dijo, quiero mostrarte todo lo que estamos organizando para el matrimonio. Va a ser un evento extraordinario. Me mostró las fotografías del hotel 5 estrellas donde se realizaría la ceremonia y la celebración. Me contó sobre el menú que habían elegido, sobre el arreglo floral que iban a usar, sobre la música que tocaría una orquesta de cámara. Todo sonaba extremadamente costoso, pero yo estaba satisfecho de que mi hija pudiera tener el matrimonio de sus sueños. Cuando terminó de mostrarme todo, le pregunté lo que para mí era obvio. ¿Y qué debo hacer yo? Tengo que alquilar smoking. ¿Hay algún protocolo especial que deba seguir? Daniela permaneció en silencio durante largo tiempo. Tenía una expresión en el rostro que no supe interpretar. Papá, me dijo finalmente, necesito hablarte sobre algo muy delicado. Te escucho. La cuestión es que, bueno, el matrimonio va a ser un evento muy formal, muy protocolar. Asistirán personalidades muy importantes del gobierno, empresarios, diplomáticos extranjeros. Sí, me imaginaba que sería así. El tema es que Sebastián y yo estuvimos conversando y pensamos que quizás tú no vas a sentirte muy cómodo en ese ambiente. ¿Qué querés decir? Que quizás es mejor que no vengas a la ceremonia. Al principio pensé que había escuchado mal.
¿Cómo que no vaya a la ceremonia? Es tu matrimonio, Daniela. Soy tu padre. Sí, pero vos entendés que es un evento muy específico, con un código social muy particular. Vos no estás acostumbrado a ese tipo de situaciones. Daniela, ¿me estás excluyendo de tu matrimonio? No te estoy excluyendo. Te estoy explicando por qué quizás es mejor que no vengas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no quiero que te sientas incómodo. No quiero que estés ahí sintiéndote fuera de lugar, sin saber de qué conversar con la gente. Daniela, yo soy tu padre. Es mi derecho estar en tu matrimonio. Y es mi derecho desear que mi matrimonio sea perfecto. Papá, vos no entendés el nivel social de esta gente. Asistirán ministros, embajadores, personas que manejan el país. ¿Vos te imaginas conversando con el embajador de Italia sobre tus departamentos de alquiler? ¿Y qué tiene de malo mi trabajo? Gracias a esos departamentos de alquiler, vos pudiste estudiar en una universidad privada. No tiene nada de malo tu trabajo, papá, pero no es el tipo de conversación que se tiene en un matrimonio de ese nivel. ¿De qué nivel, Daniela? ¿Del nivel que yo no merezco? No es que no lo merezcas, es que no encajás. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi propia hija me estaba diciendo que yo no encajaba en su vida. ¿Y qué propones? ¿Que me quede en casa mientras vos te casás? Propongo que hagamos una celebración aparte para vos, algo más íntimo, más familiar. Podemos organizar un almuerzo la semana siguiente. Invitar a tus hermanos, a tus amigos del barrio, un almuerzo la semana siguiente, como si fuera un premio de consolación por no haber sido incluido en el evento principal. Daniela, le dije, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Realmente crees que voy a aceptar no ir al matrimonio de mi única hija? Papá, por favor, entiende la situación. Yo sé que es difícil, pero es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién? ¿Para vos? ¿Para Sebastián? ¿Para los invitados que no van a tener que soportar al padre trabajador de la novia? No lo pongas así, papá. ¿Cómo lo tengo que poner, Daniela? ¿Cómo le llamo al hecho de que mi hija se avergüenza tanto de mí que prefiere que no vaya a su matrimonio? Se largó a llorar, pero yo sabía que no estaba llorando por haberme herido. Estaba llorando porque la situación era incómoda para ella. Papá, me dijo entre lágrimas, yo te amo mucho, pero necesito que entiendas que hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisiones difíciles. ¿Y la decisión difícil es excluir a tu padre de tu matrimonio? La decisión difícil es priorizar mi futuro matrimonio por sobre todo lo demás. Tu futuro matrimonio con un hombre que no quiere que tu padre esté en su boda. Sebastián no tiene nada que ver con esto. Fue una decisión mía. Una decisión tuya basada en la presión de él y su familia. No es presión, papá. Es sentido común. Sentido común. Mi hija había llegado a la conclusión de que era sentido común excluir a su padre de su matrimonio. Está bien, Daniela, le dije con una tranquilidad que ni yo mismo entendía. Si esa es tu decisión, la voy a respetar. ¿En serio? En serio. Pero quiero que sepas algo. Esta decisión va a tener consecuencias que vos no estás calculando. ¿Qué tipo de consecuencias? Ya lo vas a ver después de que se fue. Me quedé sentado en mi sillón durante horas, pensando en todo lo que había sucedido, en todos los sacrificios que había hecho por mi hija, en todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, en todo el dinero que había invertido en su educación y su futuro. Y ahora resultaba que todo ese esfuerzo había servido para crear una persona que se avergonzaba de su propio padre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas mis opciones. Podía aceptar la situación y pretender que no me importaba,
Podía discutir con Daniela y tratar de convencerla de que cambiara de opinión. O podía hacer algo que ella nunca se había imaginado que yo podría hacer. Al día siguiente llamé a mi abogado, el doctor Fernando Romero, que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 12 años. «Doctor», le dije, «necesito hacer algunos cambios en mi testamento». «¿Qué tipo de cambios, don Miguel?» «Cambios significativos. Cambios que van a afectar la herencia de mi hija». El doctor Romero me conocía bien. Sabía que yo no tomaba decisiones impulsivas, que siempre reflexionaba bien las cosas antes de actuar. ¿Sucedió algo específico que lo llevó a tomar esta decisión? Mi hija decidió que yo no merezco estar en su matrimonio porque mi presencia va a arruinar su evento perfecto. Entiendo. ¿Y qué modificaciones desea hacer? Quiero que redacte una cláusula especial que se active en caso de que mi hija cometa actos de menosprecio hacia mi persona. ¿Podrías ser más específico? Si mi hija me excluye de eventos familiares importantes por motivos de vergüenza social, si me trata con desprecio por mi origen o mi trabajo, si antepone las apariencias sociales al respeto familiar, entonces la herencia cambia automáticamente. ¿Cambia cómo? En lugar de heredar todas mis propiedades, va a heredar solamente una. El resto irá a obras benéficas y a instituciones que ayudan a familias trabajadoras. Don Miguel, ¿está seguro de que desea tomar una medida tan drástica? Doctor, yo trabajé toda mi vida para darle a mi hija un futuro mejor, pero no trabajé para crear a alguien que se avergüenza de sus raíces. Si ella cree que mi presencia arruina su vida perfecta, entonces que construya esa vida perfecta sin mi dinero. La cláusula quedó redactada de manera muy específica. Si Daniela me excluía de su matrimonio por motivos relacionados con vergüenza social o clasismo, automáticamente perdía el derecho a heredar la mayoría de mis bienes. Me llamo Miguel Ángel Torres, tengo 62 años y soy propietario de varios inmuebles en la zona céntrica. Mi hija Daniela me excluyó de su matrimonio, alegando que mi presencia no estaba a la altura de su celebración soñada. Lo que ella ignoraba es que yo tenía control total sobre mi patrimonio y que esa actitud le costaría muchísimo más de lo que jamás imaginó. Imagina la siguiente escena. Después de criar solo a mi hija desde que tenía 9 años, cuando su madre falleció tras una dura batalla contra una enfermedad terminal, después de financiarle la mejor educación universitaria y proveerle todo lo necesario durante su juventud, mi propia hija me informa que no puede incluirme en su casamiento, porque mi imagen y mi comportamiento no encajan con el estatus social de los invitados de su prometido. «Por favor, papá, trata de comprenderlo», me dijo Daniela mientras compartíamos un café en su lujoso apartamento de Recoleta. La familia de Sebastián es sumamente refinada, muy exclusiva. Asistirán ejecutivos de alto nivel, funcionarios públicos, personas del círculo más selecto de la capital. Tú, con tus camisas informales y tus zapatos gastados, no te sentirías a gusto en ese entorno. Lo que Daniela desconocía es que durante todos estos años había acumulado un capital considerable, que incluía no solamente las propiedades que ella conocía, sino también inversiones que mantuve en reserva. Y lo que nunca sospechó es que su falta de consideración hacia su padre iba a desencadenar una disposición especial que había incorporado en mi testamento. Precisamente para este tipo de circunstancias, esa misma tarde contacté a mi asesor legal y puse en marcha una estrategia que le enseñaría a mi hija que las elecciones motivadas por la vanidad y la vergüenza pueden tener repercusiones muy graves. Y cuando descubriera lo que había hecho, ya sería imposible dar marcha atrás. Escucha esta historia completa y cuéntame qué habrías hecho tú en mi situación.
Dime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta es una historia sobre el respeto que los hijos deben a sus padres, sin importar las diferencias de clase social. Para que comprendas bien esta situación, debo contarte quién soy realmente y cómo llegué a construir el patrimonio que tengo. No siempre fui el padre que, según mi hija, no merecía participar en su elegante boda. Nací en una familia de trabajadores del barrio de Constitución. Mi padre era operario en un frigorífico y mi madre planchadora. Crecí observando el esfuerzo diario de mis padres para mantener a 4 hijos en una vivienda humilde que se anegaba cada vez que las lluvias eran intensas. Desde los 13 años trabajé después de clases para colaborar con los gastos del hogar. Vendía periódicos en la terminal de ómnibus, ayudaba en el mercado, aceptaba cualquier trabajo que surgiera. Los fines de semana asistía a mi padre cuando necesitaba manos extras. A los 19 años conseguí empleo como auxiliar administrativo en una empresa de logística. No era un gran salario, pero era un puesto estable con cobertura médica y posibilidades de crecimiento. Durante el día trabajaba en la oficina y por las noches estudiaba administración en un instituto vespertino. Me casé con Lucía cuando tenía 26 años. Ella trabajaba como asistente en un estudio contable y juntos formamos una pareja de clase media con aspiraciones de progresar. Alquilamos un pequeño departamento de 2 habitaciones en San Cristóbal y comenzamos a planificar nuestro futuro. Daniela nació cuando yo tenía 28 años. Desde el instante que la vi, supe que haría todo lo humanamente posible para brindarle una vida superior a la que había tenido yo. Quería que estudiara en buenas instituciones, que tuviera oportunidades que yo nunca había tenido, que pudiera elegir su destino sin las limitaciones económicas que habían marcado mi juventud. Durante los primeros años de vida de Daniela, Lucía y yo trabajamos incansablemente para ahorrar. Vivíamos de forma muy austera, pero cada mes apartábamos una porción de nuestros ingresos para el futuro de nuestra hija. Cuando Daniela cumplió 6 años, adquirí mi primera propiedad. Era un pequeño departamento en San Telmo, que estaba bastante deteriorado, pero que conseguía a un precio muy conveniente porque el dueño necesitaba vender con urgencia. Dediqué todos mis fines de semana durante medio año a renovarlo completamente. Lo alquilé a una pareja de profesionales jóvenes y con esa renta empecé a financiar mi segunda propiedad. Durante una década repetí la misma estrategia. Compraba propiedades económicas en mal estado, las renovaba personalmente, las alquilaba y con esos ingresos adquiría más inmuebles. Lucía me asistía con toda la gestión administrativa. Ella se ocupaba de los contratos, de cobrar las rentas, de gestionar los gastos de mantenimiento. Éramos un equipo perfecto. Yo manejaba la parte técnica y ella la administrativa. Pero cuando Daniela cumplió 9 años, todo cambió. Lucía comenzó a sentirse mal, a fatigarse en exceso, a experimentar dolores inexplicables. Tras meses de estudios médicos, le diagnosticaron una enfermedad terminal muy agresiva. La batalla contra la enfermedad duró 3 años. 3 años en los que vendí una de mis propiedades para costear los mejores tratamientos privados, en los que abandoné mi empleo para cuidarla a tiempo completo, en los que intenté mantener a Daniela alejada de la dureza de lo que estaba sucediendo. Lucía falleció cuando Daniela tenía 12 años y de la noche a la mañana me convertí en padre soltero de una adolescente que había perdido a su madre y que necesitaba toda mi atención y cariño. Los años posteriores fueron los más complicados de mi vida. Debía trabajar para mantener a Daniela,
pero también tenía que estar presente para ella emocionalmente. Tenía que administrar las rentas de mis propiedades, pero también ayudarla con sus estudios. Tenía que ser padre y madre simultáneamente. Daniela era una chica brillante, pero la muerte de su madre la había afectado profundamente. Durante la adolescencia se volvió rebelde, desafiante, complicada de manejar. Tenía conflictos en la escuela, llegaba tarde a casa, se relacionaba con chicos que a mí no me agradaban. Pero yo nunca la abandoné. Siempre estuve ahí para ella, incluso cuando me gritaba que la dejara tranquila, incluso cuando me decía que yo no comprendía nada de su vida, incluso cuando me comparaba con las madres de sus amigas y siempre salía perdiendo. A los 18 años, Daniela me comunicó que deseaba estudiar comercio internacional en la Universidad Austral, una de las instituciones privadas más costosas de Buenos Aires. «Papá», me dijo, «quiero trabajar en comercio global. Quiero colaborar con empresas multinacionales, viajar por el mundo, representar a nuestro país en el exterior». La carrera costaba una fortuna, pero yo no dudé ni un instante. Vendí otra de mis propiedades y le financié toda la carrera por adelantado. También le alquilé un departamento cercano a la universidad para que no perdiera tiempo en traslados, y le entregué una tarjeta de crédito para sus gastos personales. Durante los 5 años que duró la carrera, Daniela se transformó completamente. La chica rebelde de clase media se convirtió en una joven sofisticada que hablaba varios idiomas, que vestía ropa de diseñador, que se movía en círculos sociales que yo ni siquiera conocía. Se hizo amiga de compañeros de familias muy acomodadas. Asistía a eventos en barrios privados. Veraneaba en las playas más exclusivas. Almorzaba en restaurantes que costaban más que mi sueldo mensual. Pero yo estaba contento de verla feliz y adaptada a su nuevo entorno. Cuando se graduó, consiguió empleo en una consultora internacional a través de un contacto que había hecho en la universidad. Comenzó como analista junior, pero tenía ambiciones de ascender rápidamente en su carrera profesional. Fue en la consultora donde conoció a Sebastián Aguirre, un abogado especializado en derecho corporativo que trabajaba como asesor legal del director general. Sebastián provenía de una familia tradicional de la alta sociedad porteña. Su padre era socio de un importante estudio jurídico, su madre directora de una organización cultural. Cuando Daniela me presentó a Sebastián, inmediatamente noté que él me observaba con cierta condescendencia. Era cortés, pero se percibía que me veía como el padre trabajador de su novia, alguien que venía de un mundo muy distinto al suyo. «Papá», me dijo Daniela después de ese primer encuentro, «te pido que cuando estemos con Sebastián, intentes hablar menos de tus propiedades y de tu trabajo. A él no le interesan demasiado esos temas». «¿Por qué no le interesan? Es mi trabajo, es mi vida. Es que Sebastián viene de una familia muy diferente. Ellos no conversan sobre dinero en la mesa, no comentan sobre negocios inmobiliarios. Es más, distinguido. Esa palabra me dolió más que si me hubiera ofendido directamente. Durante los 2 años que duró el noviazgo, fui notando cómo Daniela se iba distanciando de mí. Ya no venía a almorzar los domingos como antes. Ya no me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus inquietudes. Cuando la llamaba siempre tenía prisa, siempre tenía algo más relevante que hacer. Y cuando aparecía por mi casa, siempre tenía algún comentario sobre mi forma de vestirme, sobre la decoración de mi departamento, sobre mi manera de expresarme.